Hola niños, buenos días. Para nosotros es de mucho gozo, bastante alegría de que un domingo más estemos escuchando la escuela bíblica. Esta mañana vamos a escuchar y vamos a aprender bastante la palabra del Señor. Pero antes vamos a recordar el versículo de la semana pasada. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en el que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Este es el versículo de la semana. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Un saludos a la Iglesia Impacto. Saludos desde aquí España, a la Iglesia Impacto. Buenos días, hoy les vengo a decir el versículo. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dios los bendiga. Muestra su amor. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien, niños, lo hicieron excelente, los felicito. También felicitarlos porque se han estado tomando el tiempo para meditar en la palabra del Señor en sus casas. Y así mismo aprendiéndonos en los versículos que nos dejan semanalmente en la escuela bíblica. Ahora vamos a pasar al momento de la oración antes de comenzar la lección. Entonces vamos a orar para que sea el Señor que nos guíe en este tiempo. Entonces cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro. Padre, queremos darte las gracias en esta mañana que nos permites estar escuchando tu palabra, Señor, a través de este medio, a través de internet. Padre, gracias porque pones también en nosotros el deseo de poder compartir tu palabra. Padre, también darte gracias por tu amor y misericordia, Señor. Lo hemos estado viendo en estos días. Gracias porque nos has cuidado. Y Padre, pedirte que nuestro corazón no esté desanimado, que siempre estemos pensando en ti. Y gracias, Señor, que a pesar de este tiempo, estamos aprendiendo de ti, cada vez más de ti. Padre, también pedirte por nuestros corazones, para que podamos recibir esta lección bíblica de la manera que corresponde, Señor, como a ti te agrada. También, Señor, agradecerte porque le das la capacidad a nuestros padres para que podamos escuchar tu palabra a través de internet. Así que, Padre, queremos hacer tu voluntad, queremos agradarte, glorificarte y dejamos este tiempo en tus manos, Señor, y que se haga conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, ahora vamos al tiempo de las canciones. Así que pongámonos de pie para poder glorificar a nuestro Señor Jesucristo a través de nuestro canto. ¡Ánimo! Muy bien, niños, llegó la hora de cantar. Cantemos juntos. Cristo
ha vencido, ha resucitado, la muerte no pudo con él. Él tiene la llave de la puerta al Hades, la muerte no pudo con él. El resultado final, Cristo vencedor. Somos del equipo triunfador. Cristo ha vencido, ha resucitado, la muerte no pudo con él. Él tiene la llave de la puerta al Hades, la muerte no pudo con él. El resultado final, Cristo vencedor. Somos del equipo triunfador. Bien, muy bien, ahora vamos a cantar Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, tan fuerte y poderoso, no hay cosa que no pueda hacer. Cuán grande es Dios, tan fuerte y poderoso, no hay cosa que no pueda hacer. Los ríos son de él, los montes también, el sol resplandece por él. Cuán grande es Dios, tan fuerte y poderoso, no hay cosa que no pueda hacer. Cuán grande es su amor y me lo mostró cuando a Cristo su Hijo envió. Cuán grande es su amor y me lo mostró cuando a Cristo su Hijo envió. Por mí Él murió, por todos aquí, todos deben oír. Cuán grande es su amor y me lo mostró cuando a Cristo su Hijo envió. Amén, así es. Así que ahora pongamos mucha atención porque vamos a escuchar nuestra historia bíblica. Hola niños, estamos muy alegres de que podemos seguir con nuestra historia bíblica. Recuerda, la semana pasada estuvimos hablando de cómo Jesús había muerto en la cruz. Y saben, así como vimos la semana pasada, sus amigos, los discípulos, pudieron llevarlo a una tumba que estaba vacía. Y ahí lo enterraron y taparon la cueva con una gran piedra. ¿Saben? Ahí en ese lugar pusieron también unos soldados. Los líderes religiosos pusieron unos soldados porque ellos tenían miedo de que se robaran el cuerpo. Pueden imaginar ese miedo. Así que pusieron unos soldados para cuidar la tumba de Jesús. ¿Saben? Los discípulos estaban muy tristes en ese momento. Ay, decían, Jesús murió. No podemos entender cómo el Hijo de Dios murió. No podemos entender. Lo trataron tan mal. Era un tiempo muy difícil para los discípulos. Ellos estaban muy tristes y con estos pensamientos tal vez estaban en su mente. ¿Saben? A veces también nosotros tenemos algunos pensamientos que no son correctos. ¿Saben? Esos pensamientos se llaman pecado. Y pecado es todo lo malo que pensamos, que decimos, que hacemos, que no le agrada a Dios. Tal vez a un amigo tuyo le dan algo nuevo y tú dices, me gustaría tener eso, yo no lo puedo tener. Eso es pecado. O tal vez tus papás te llaman la atención por algo y tú dices, ay, siempre me están regañando. Eso también es pecado. Y por nuestro pecado, nuestro corazón está sucio y no podemos tener una relación con Dios. Pero lo bueno es que Jesús vino a morir por eso, para que podamos tener nuestros pecados perdonados. Así que los amigos de Jesús, los discípulos, estaban muy tristes por esto que había pasado. El siguiente día era sábado y ellos estaban más tristes. Pensaban que sus días ya nunca iban a ser igual como con el tiempo de Jesús. Estaban pensando en volver a la normalidad de sus vidas porque Jesús ya no iba a estar con ellos.
Pero ¿saben? Llegó el día domingo. Y el día domingo, muy de mañana, unas mujeres se levantaron para ir a la tumba. Iban a poner ahí en la tumba de Jesús. Ellas querían poner algunas especies aromáticas en el cuerpo de Jesús. Pero iban pensando, ¿cómo vamos a abrir la tumba? Y ¿saben? Vieron algo. Y ¿saben? Regresaron rápido a buscar a Pedro y buscar a Juan. Y llegaron donde ellos estaban. Y ¿saben? Cuando llegaron ahí, les dijeron estas mujeres: Pedro, Juan, necesitan ir a ver el sepulcro. La piedra está removida. El cuerpo de Jesús no está. Tal vez se robaron el cuerpo de Jesús. Jesús no está ahí. Nosotros íbamos pensando quién nos iba a ayudar a abrir la piedra. Y llegamos y la piedra estaba removida. Tienen que ir. ¿Saben? Pedro y Juan se quedaron pensando: no puede ser que se robaron el cuerpo de Jesús. Así que se alistaron y salieron corriendo para ir ahí donde estaba la tumba de Jesús. ¿Saben? Cuando llegaron, el primero en llegar fue Juan. Pero Juan no entró a la tumba. Después llegó Pedro y Pedro entró a la tumba. Ellos se quedaron sorprendidos al ver lo que estaban viendo. No estaba el cuerpo de Jesús. La piedra estaba abierta y a donde habían puesto el cuerpo de Jesús, solo estaba la túnica donde habían envuelto a Jesús. Pero la túnica estaba sola, sin el cuerpo de Jesús. ¡Wow! Ellos pensaron: esto no pasó así nomás. No se robaron el cuerpo. Ellos pensaron: Jesús resucitó. Y ellos recordaron que Jesús les había dicho que iba a volver a vivir. Así que ellos supieron que Jesús estaba vivo. Jesús había resucitado. ¿Saben? Ningún hombre puede hacer eso. Pero Jesús resucitó. Dios había resucitado. Dios lo había vuelto a la vida. Jesús había muerto y ahora había resucitado. Esto declaraba que Jesús realmente es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Puedes imaginar eso? Jesús resucitó, Jesús venció la muerte y Jesús venció el pecado. ¡Qué alegría! Y saben, por eso nosotros los cristianos podemos tener un propósito en la vida y también tenemos una vida eterna porque Jesús venció la muerte y venció el pecado. Hay muchas religiones en el mundo que enseñan diferentes cosas, pero nosotros sabemos que tenemos la verdad porque Jesús murió y resucitó y cumplió sus promesas. Así que los discípulos Juan y Pedro salieron de la tumba a sus casas pensando: Jesús resucitó. Pero ¿dónde está? Es lo que se preguntaban ellos. ¿Dónde está? Así que salieron corriendo de la tumba para sus casas. Pero no se fijaron que ahí afuera estaba una mujer que se llamaba María Magdalena. María Magdalena había sido una de las mujeres que había ido en la mañana y había ido a llamar a Pedro y a Juan. ¿Saben? María Magdalena había sido perdonada por Jesús cuando Jesús estaba vivo. Jesús había perdonado sus pecados y María Magdalena estaba llorando en el sepulcro. ¿Dónde está mi maestro? De pronto vio que un hombre se acercó y ella pensó que era el jardinero y le preguntó: si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. ¿Saben? Este hombre le dijo: María. Ella reconoció que no era el jardinero, era Jesús. Él le dijo: maestro. Estaba viendo a Jesús otra vez. ¡Qué alegría para María Magdalena! Estaba viendo a Jesús. Jesús estaba resucitado, había vuelto a vivir. Así que se acercó y estaba alegre de verla, de ver a Jesús. ¿Saben? Yo quiero leerles un versículo en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Miren lo que dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Jesús está hablando y Él vivió, murió, pero resucitó. Jesús resucitó y por eso puede darnos vida. Jesús había perdonado a María Magdalena. Jesús había dado un corazón limpio a María Magdalena.
Tú tienes un corazón limpio por Jesús. Jesús también quiere perdonar tus pecados, así como lo hizo con María Magdalena. Así que María Magdalena estaba muy alegre de que Jesús estaba resucitado y rápidamente dijo, tengo que contarle a los otros discípulos. Así que María Magdalena fue y corrió a los otros discípulos para contarles de que Jesús había resucitado. Y esta es María Magdalena hablando con Jesús. Ella estaba muy alegre de lo que había pasado. ¿Saben? Ya no era un día triste. Ellos se habían levantado pensando de que sería un domingo triste, pero estaban alegres todos los discípulos. Pronto ellos empezaron a entender qué es lo que había pasado. Esa mañana, muy temprano en la mañana, un ángel había venido y había removido la piedra para que Jesús saliera. Los soldados romanos al ver eso se llenaron de miedo y salieron corriendo. Estaban muy alegres todos los discípulos de lo que había pasado. La Biblia nos cuenta en el libro de Juan que esa noche se reunieron. Estaban alegres. No todos habían visto a Jesús, pero estaban alegres de que Jesús había resucitado. ¿Saben? Cerraron las puertas donde estaban porque tenían miedo de los judíos. Ellos tenían miedo de que los judíos vinieran, los líderes religiosos. Así que ellos se reunieron ahí mientras estaban. De pronto pasó algo. ¿Saben? Jesús apareció entre ellos. Los discípulos estaban reunidos y Jesús apareció. ¿Pueden imaginar eso? Jesús apareció. Pero Jesús no tocó la puerta. Jesús no entró por la puerta, solo apareció. Su cuerpo era diferente. El cuerpo de Jesús era diferente. Jesús tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo perfecto, un cuerpo que no se envejece, un cuerpo que no le duele, un cuerpo que no se muere. ¿Pueden imaginar eso? Un cuerpo perfecto. Ahora miremos las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos. En el libro de Juan, capítulo 20, miren lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Así que Jesús apareció de pronto. No era un espíritu, tenía un cuerpo de verdad. Jesús se apareció y le dijo, paz a vosotros. Ahora, ¿qué es eso de paz a vosotros? ¿Saben? Eso no significaba que ellos estaban peleando. Pero lo que Jesús les estaba diciendo con estas palabras de paz a vosotros era, por favor, no se preocupen, porque yo ya vencí la muerte y vencí el pecado. ¡Qué bonita promesa! ¿Saben? Por eso no tenemos que tener miedo, porque Jesús ha vencido el pecado y ha vencido la muerte. Ahora, hay algo por lo que sí tienen que preocuparse algunos. ¿Saben? Si alguno de ustedes no ha creído en Jesús, entonces tiene que preocuparse porque no tiene sus pecados perdonados. Su corazón está sucio, lleno de pecado. Necesita arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús para poder no tener preocupación. Jesús quiere perdonarlo. Si Jesús no perdona sus pecados, usted no va a poder estar con Jesús para toda la eternidad, para siempre. Necesita creer en Jesús y Jesús puede perdonarle sus pecados. Los discípulos estaban alegres porque ellos sabían que tenían sus pecados perdonados y sabían que Jesús había resucitado. Ellos estaban muy alegres. Pero ¿saben? Mientras ellos estaban reunidos, faltó uno de los 12 discípulos. Él se llamaba Tomás. Y ¿saben? Los discípulos hablaron después con Tomás y le dijeron, hemos visto a Jesús, Jesús ha resucitado. Pero ¿saben? Tomás no creyó y dijo, no voy a creer hasta que mire sus manos que tienen los hoyitos de los clavos, hasta que mire sus pies con los hoyitos de los clavos, hasta ahí voy a creer. Los discípulos le decían, pero realmente nosotros lo vimos. Pero Tomás no quería creer. Él tal vez pensó, hasta que lo mire, voy a creer. ¿Saben?
8 días después, la Biblia nos dice que los discípulos estaban reunidos otra vez con las puertas cerradas porque tenían miedo de los líderes religiosos. Pero ¿saben? Jesús volvió a aparecer y les dijo las mismas palabras: paz a vosotros. Pero esta vez, después Jesús de decir eso, se dirigió a Tomás. Y ¿saben? Le dijo a Tomás: Tomás, mira mis heridas. Y Jesús le enseñó sus heridas. Me imagino a Tomás pensando: wow, estoy viendo a Jesús resucitado, estoy viendo sus heridas. Miren las palabras que dijo Tomás. Vamos a leer el versículo de siempre del capítulo 20, vamos a leer el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Qué palabras las de Tomás? Él dijo: Señor mío y Dios mío. Él estaba diciendo: tú eres el Señor verdadero, eres mi Dios que resucitó. Qué palabras las que Tomás estaba diciendo. Ahora Tomás estaba creyendo porque estaba viendo que Jesús realmente había resucitado. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro versículo de memoria, que Jesús ha resucitado. Así que Tomás estaba viendo al Señor Jesús que estaba resucitado. ¿Sabes? Tú también puedes confiar en Jesús. Tú también puedes creer en Jesús, porque Jesús resucitó y por eso nosotros podemos creer en Él y podemos estar seguros de que la Biblia dice la verdad acerca de Jesús. Jesús venció la muerte y venció el pecado. Así que si tú eres cristiano, puedes decir las palabras de Tomás: Señor mío y Dios mío, darle gracias a Dios y cantarle alabanza porque Él murió por tus pecados y también resucitó para poder vivir contigo siempre. Pero tal vez tú no has creído en Jesús y necesitas hacerlo. Esa es la única forma para tener tus pecados perdonados. Si quieres tener tu corazón limpio del pecado, eso no se logra por medio de portarse bien, de ir a la iglesia, de hacer buenas obras. Necesitas creer en Jesús. Y como resultado, Jesús te dará un corazón limpio que es bueno ante Él y es bueno ante todos. Gracias a Dios porque Dios resucitó a Jesús de la tumba. Jesús venció la muerte y venció el pecado. Yo estuve ahí y la tumba está vacía. Mira lo que dice el libro de Mateo. Si me acompañas a leer, por favor. Mateo 28:6 dice: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Es lo que dice acá en estas palabras. El ángel dijo esto y le dijo a las mujeres que habían ido a la tumba. Él dijo: no está aquí, pues ha resucitado. Volvió a vivir como Él lo había dicho antes. Y el ángel le dijo a las mujeres: vengan a ver el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Te imaginas a esas mujeres yendo a la tumba y no vieron nada? Porque el Señor había resucitado. Si tú sabes y crees la palabra de Dios y sabes que Jesús resucitó de los muertos, ¿le tienes en tu corazón? ¿Le has recibido como el Señor y el Salvador de tu vida? Si ya lo has hecho, debes contar a otros, como estas mujeres lo hicieron. Contaron a otros lo que el Señor había dicho y lo que el ángel les dijo. Ellas vieron que Jesús había resucitado. Ok, ahora que tú sabes, vamos a aprender este versículo. ¿Qué tal si lo leemos una sola vez? Vamos, Mateo 28:6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. ¿Has jugado lo que se llama el disco rayado? Por ejemplo, yo voy a buscar una palabra y esa palabra la voy a decir 3 veces y luego podemos buscar otra. Por ejemplo, la palabra resucitar. Vamos a ver. Mateo 28:6.
no está aquí, pues ha resucitado, resucitado, como dijo. Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Tú también puedes buscar otra palabra del versículo y jugar el disco rayado. Puedes decir 3 veces esa palabra y así lo puedes hacer con todo el versículo para que no se te olvide. Y recuerda, Jesús ha resucitado. Gracias, niños y niñas, por habernos acompañado en esta mañana. Qué bueno fue aprender con ustedes sobre la palabra de Dios. Recuerden, manden los videos al número que aparece en su pantalla con los versículos memorizados. Y los esperamos el otro fin de semana para que continuemos aprendiendo de la palabra de Dios. Y les quiero pedir que me acompañen a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias en este día. Gracias porque tú nos guardas, porque tú nos cuidas. Te pedimos que nos ayudes a seguir memorizando tu palabra y a seguir creciendo en ella, Señor, para cada día obedecerte más y conocer más de tu grandeza. Te pedimos por nuestro país, Honduras, Señor, que tú lo cuides y cuides a todas nuestras familias, a todos nuestros amigos, maestros, vecinos. Y Padre, sabemos que tu mano poderosa nos cuida. Gracias porque eres bueno, eres grande y eres el único verdadero Señor de señores y Rey de reyes. Oramos y te damos las gracias por todo, Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Los esperamos el próximo domingo. ¡Hasta pronto!